La licenciada Ligia Jiménez Zamora actualmente es defensora pública de la defensa pública del primer circuito judicial de Alajuela. Ella es autora de varios artículos, principalmente del denominado La población indígena privada de libertad en Costa Rica entre los años 2013-2016, esbozos en un estado pluricultural y multiétnico. En esta oportunidad, la licenciada Ligia nos va a hablar acerca del fundamento jurídico de los peritajes culturales, avances en la privacidad de los datos. Doña Ligia, bienvenida. Muchas gracias por colaborarnos. Y adelante, el auditorio es en este momento suyo. Yo voy a mantenerme con la cámara encendida unos minutos. Posteriormente la apagaré. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a la Escuela Judicial y a ustedes en lo personal. Para mí es un honor estar el día aquí. Felicitar, por supuesto, a Giancarlos por tan excelente resumen en tan poco tiempo, ¿verdad? Estos son temas que sin lugar a dudas podemos desarrollarlos no en una hora, sino pues en realidad en varios días, porque hay mucho de qué hablar, mucho que no se ha dicho y mucho que hacer, sobre todo, ¿verdad? Pero bueno, el tema que nos tiene aquí es un tema para el cual tengo una hora, entonces voy a tratar de ser rápida, ¿verdad? Se habla de peritajes culturales cuando estamos o trabajamos con personas indígenas. Sin embargo, yo voy a aclarar algo que siempre digo. Los peritajes culturales, si los vemos desde el artículo 339 del Código Procesal Penal, no son solamente para personas indígenas. Por supuesto que están incluidas, pero también son para personas que están en diferentes contextos. Por ejemplo, personas privadas de libertad, por ejemplo, habitantes de la calle, por ejemplo, mujeres, ¿verdad? Que se abordan en un tema cultural en particular, ¿verdad? Por ejemplo, migrantes, que hay peritajes culturales bellísimos que se pueden sacar. Y que los peritajes también tienen que ver con no solamente materia penal, pueden realizarse en cualquier tipo de materia. Ahora que pues la defensa pública, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Acceso a la Justicia, tiene la competencia de llevar procesos para personas indígenas en pensiones, tanto para demandados como para actoras en familia, tanto para demandados como para actoras en contenciosos administrativos, en penal, en civil, en comercial, en contravenciones para contraventores y para las personas que ponen la denuncia, igualmente en violencia doméstica. Se ha dado la riqueza de poder solicitar peritajes con personas y pueblos indígenas. Y esto nos ha permitido incluso hasta fijar montos diferentes para pensiones o valorar la posibilidad de que no se resuma todo a un tema cuantitativo, sino que se valore, por ejemplo, otros métodos para la pensión alimentaria. Esto por poner un ejemplo, por ejemplo, también citar la manera en la que, y lo dijo doña Justa en la atención, en la anterior sesión, en la forma que se heredaba, por ejemplo, ¿verdad? Son temas que no han sido de gran uso y hemos tratado desde la justicia formal de meter a todos en una misma bolsa y resolver de la misma forma. Sin embargo, un peritaje es eso, es la puerta o la posibilidad de que las personas juzgadoras, las personas defensoras, las personas fiscales, las personas abogadas que tienen que ver con un proceso judicial puedan resolver considerando efectivamente las realidades de cada uno. Entonces, ¿qué tenemos con esto, por ejemplo? Bueno, tenemos que desde una visión de derechos humanos, ¿verdad? El peritaje cultural brinda la posibilidad de una mirada diferente, de una mirada resolviendo algo que también lo mencionó Giancarlo, el tema de la interculturalidad, que es ese diálogo que debe existir entre la justicia formal, la justicia indígena, la cultura, porque todos tenemos cultura, solo que tenemos formas diferentes de verla y hacerla, ¿verdad? Entonces, el peritaje cultural es eso, un puente
de entendimiento, un puente de saberes entre la forma en la que hacemos y vemos un hecho en un lugar o en otro, o con un grupo u otro. Y por eso me refería que no solamente tiene que ver con personas indígenas, sino también con otros grupos, como migrantes, como privados de libertad, como mujeres, como habitantes de la calle, entre otros, ¿verdad? ¿Por qué es importante un peritaje? Bueno, voy a permitirme decirles que el año pasado un congreso sobre peritajes en el Poder Judicial y posterior a eso nos dimos cuenta, por lo menos yo, que la denominación de peritajes culturales no es común en todos los lugares. Hay lugares donde el mismo peritaje se llama peritaje antropológico, peritaje cultural, peritaje para pueblos, peritaje para personas, peritaje para indígenas. Incluso va a depender mucho de la legislación que se tengan en los diferentes países. Países como Guatemala usan peritajes únicamente de forma general, porque ellos dicen que peritajes culturales es un poco discriminatorio. Bueno, yo creo que más bien podría ser, y todo depende de la mirada y de las realidades, porque de un lugar donde siempre se ha discriminado a las personas indígenas, de repente lo que se trata es de hacer acciones afirmativas y de repente decir el nombre pericia cultural podría generar eventualmente para ellos una discriminación. Acá no se hay, digamos, no hay ese tema o ese problema. A mí, por ejemplo, me gustan peritajes culturales para pueblos indígenas, porque yo sí creo en la necesidad de la especificidad, ¿verdad? Y lo más correcto sería un peritaje cultural para el pueblo indígena Maleco o un peritaje cultural para el pueblo indígena Noe, ¿verdad? O un peritaje cultural para el pueblo indígena Noe del territorio de alto, bueno, de un determinado territorio. Ven, porque hay un tema de especificidad. Cuando hablamos de pueblos indígenas es como que los metemos todos en un mismo saco, en el que no están, en el que son diferentes, ¿verdad? No sé ahora cómo nos va a ir con el nuevo censo de población, pero bueno, el último censo de hace 10 años justamente establecía que teníamos más de 103,000 personas indígenas. Incluso establece una cantidad que es pueblos indígenas sin territorio, que se las voy a dejar ahí por si en el chat ustedes quieren, a ver, opinar o lo hacemos, digamos, hablando aquí en este espacio sobre qué son pueblos indígenas sin territorio, por qué existen y qué problemática para el Estado costarricense o para ellos pueden darse. ¿Y por qué podría ser necesario un peritaje cultural? ¿Y por qué nos damos a la tarea de decir que hay pueblos indígenas que no tienen un territorio determinado? Cuando, sobre todo, pensamos que, como dicen varios refranes, no hay indígenas en territorio. Y aquí sí los hay. Entonces les dejo ahí el común, ¿verdad? De cuáles son las situaciones. Ustedes tuvieron el gusto y el honor de tener la semana pasada a personas indígenas de diferentes territorios. Solo de manera general decirles, porque creo que ya ustedes lo saben, que en Costa Rica tenemos 8 pueblos indígenas que están en 24 territorios, dos más pueblos indígenas que son migrantes, ¿verdad? Que son los misquitos y son los nueve buclés panameños que vienen para la recolección de café. Eso se da una gran cantidad de matices, por ejemplo, con estos últimos en el tema de los idiomas, ¿verdad? Que les explicó ampliamente don Ali García. Y entonces cuando tenemos tanta riqueza, a pesar de ser una cantidad poca con respecto a la cantidad de personas de un estado,
sea, si tenemos más de 5 millones de personas y tenemos aproximadamente 103.000 personas indígenas de diferentes pueblos indígenas, hablemos de 10, 2 de ellos autóctonos y 2 no, entonces podemos pensar en cómo el Estado costarricense, pero sobre todo el Poder Judicial, ha juzgado a estas personas. Sabrán ustedes que antes del 2000, bueno, por lo menos en el 2013-14, el Poder Judicial no tenía censados a las personas indígenas. Y esto lo puedo decir con absoluto conocimiento porque se le pidió en varias oportunidades, incluso posterior al 2015, a estadística del Poder Judicial que nos señalara cuántas personas indígenas usuarias tenía el Poder Judicial. Y cuando me refiero a usuarios, me refiero a personas imputadas, ofendidas, testigos, demandadas en procesos civiles, de pensiones, de familia. Pero ese dato no estaba. Es posterior a estas fechas y en un intento importante, me parece a mí, del Poder Judicial, que se han visibilizado las personas indígenas y sobre todo visibilizado los diferentes pueblos a los que pertenecen. ¿Por qué? Porque eso me va a decir, 1, la necesidad de ayudas económicas, 2, de dónde vienen, 3, a qué horas tendría yo que hacer o no, o señalar una diligencia, 4, las diligencias in situ, que es la prioridad cuando hablamos de pueblos indígenas, 5, valorar la necesidad de peritajes antropológicos, culturales, de trabajo social y de psicología cuando procedan, ¿verdad? Por poner una situación de muchas. Creo que parte importante, digamos, de la pericia cultural, y se ha hablado recientemente en la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, que es desde 2018, pero también en el reconocimiento que tuvo la Constitución Política en el 2015, cuando se declaró que el Estado costarricense era multiétnico y pluricultural. Las constituciones más de avanzada o más de reconocimientos de derechos culturales ya no hablan de un Estado multiétnico y pluricultural, sino hablan de un Estado intercultural, que es un concepto más de avanzada, no solamente de un tema de reconocimiento, sino de un tema de diálogo. Es el diálogo que tiene que tener el Poder Judicial con las personas usuarias, pero no para mermarle derechos, sino para reconocer que en aras de esa diversidad hay la necesidad de hacer cosas diferentes, ¿verdad? Y que esas cosas diferentes están justamente avaladas no solamente por la Constitución Política, en ese reconocimiento que hubo desde 2015, que como yo siempre digo, los reconocimientos de derechos, los reconocimientos de garantías, y en este caso a nivel constitucional, aunque desde el 92, perdón, estaba reconocido por ley de la República cuando se firmó lo correspondiente al convenio 169, que es de 1989, pero en Costa Rica se reconoce por ley en el 92, el reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad implica políticas públicas en todos los ámbitos. Y es que cuando ustedes ven, por ejemplo, el tema de los reconocimientos de territorios, por ejemplo, a nivel administrativo, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, del INDER, uno pregunta, ¿y tienen algún intérprete? Porque parte de esta pericia o parte de esta buena disposición o parte de las acciones afirmativas que van junto con el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas es contar con lo mínimo. Y lo mínimo es un intérprete cuando se requiere. Y cuando esas personas tienen como idioma materno el idioma indígena. Vean que no estoy diciendo en ningún momento que hablen o que no hablen el idioma español, que son cosas muy diferentes que ustedes ya pudieron haber escuchado
con don Ali García. Si yo tengo el idioma indígena como idioma materno, digamos el Bogotá, ¿verdad? Aún y cuando yo hable español, es el idioma, el materno en el que yo pienso, entiendo, pero sobre todo en un tema de comprensión. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que preguntar a esa persona? Ok, usted habla, ¿cuáles idiomas habla usted? Bueno, yo hablo español y Bogotá. Muy bien. ¿Cuál idioma es el que mejor comprende? Que yo comprendo mejor el Bogotá. ¿Ok? Entonces tenemos que pedir una pericia, perdón, un intérprete en ese idioma. ¿Y por qué lo digo? Porque también cuando hablamos de pruebas de trabajo social, de psicología, de pericias con antropólogos, en el caso que sean antropólogos, las personas que realizan un peritaje cultural, tienen que echar de la mano o tienen la necesidad también de contar con un intérprete. O sea, a veces no es como tan fácil. Garantizar cosas también implica gastos, pero yo pienso que no son gastos, que son las inversiones adecuadas para que un sistema legal aplique la justicia adecuadamente. A mí no me cabe duda que nos hemos equivocado y que por años y años y años hemos realizado, vamos a decirlo en bonito, no hemos realizado adecuadamente una justicia intercultural y hemos violentado una gran cantidad de derechos que están en el convenio 169. Porque creemos que como todos somos iguales y como todos tenemos que conocer la ley, a todos se la aplicamos de la misma forma. Lo que claramente es una equivocación cuando sabemos que tenemos que respetar las heterogeneidades y las diferencias en un Estado que se declara multiétnico y pluricultural. Dicho de esa forma, digamos, el paso entre el Estado monocultural al multicultural o pluriétnico hace justamente que las instituciones pues, judiciales se obliguen a cambiar patrones que han pues tenido y que justamente traten de armonizar mecanismos, ¿verdad? Eh, para garantizar el derecho. No sé si entienden bien qué es lo que significa un peritaje cultural o si alguno pues quiere que ahondemos más en esto. Em, Como le digo, yo uso pericias culturales y cuando trato de que se indiquen pericias culturales del pueblo indígena o pericias culturales de una persona bribri del pueblo indígena bribri de Talamanca bribri. Y es que este era un tema que de repente al inicio, como todos al inicio, nos equivocábamos y solo pedíamos una pericia que antes era solo antropológica. Es súper importante saber, por ejemplo, quién puede hacer un peritaje. Que un peritaje lo puede hacer una persona indígena. O sea, siempre, y eso ha sido un tema que a mi parecer está mal diligenciado, creíamos que las personas indígenas eran las que tenían que ayudar al profesional. Creíamos que las personas indígenas eran las que tenían que darle un aporte al antropólogo, al sociólogo. Pero en realidad, un verdadero perito, que hay que ver cuál es la forma efectiva de, de establecerla, digamos, ¿verdad? Porque tendría que haber una lista de personas indígenas dentro de la lista de personas para hacer peritajes culturales. Y es que si nos damos cuenta, fue en el año 2010, si más no me equivoco, cuando desde la Defensa Pública pedimos el primer peritaje cultural. Y fue todo un tema, ¿verdad? Estábamos Fabricio González y mi persona sentados con la trabajadora social, con Débora, la jefa de trabajo social, con la compañera de psicología y con el antropólogo, viendo a ver cómo lo íbamos a hacer. Nadie sabía cuáles eran las competencias ni hasta dónde llegaban. Era un homicidio, Bribri en Salitre. Y bueno, fue nuestra primera experiencia. Si la tuviera que repetir, claramente lo pediría de otra forma, lo haría, ¿verdad? Desde 12 años de experiencia,
lo podríamos hacer de otra forma y estoy segura que creo que todos los funcionarios que participamos en esa pericia o en esa solicitud y los compañeros que también la hicieron, que fue una compañera trabajadora social que hizo un excelente trabajo de Turrialba y un compañero antropólogo, Boyán, que fue el primero que hizo una pericia penal. Creo que todo lo haríamos diferente, no solamente en cuanto a cómo lo solicitamos, sino también en cuanto a hacerlo. Pero peor aún es darse cuenta. Yo hice un estudio de una tesis de maestría, que es un librito que se llama Peritajes Culturales en Costa Rica. Bueno, se llama en realidad Huella Indígena, Peritajes Culturales en Costa Rica. Y ahí yo hago un estudio de las pericias que habían hasta ese momento en penal y cómo no habían sido utilizadas o habían sido mal utilizadas en una gran mayoría en los procesos penales en sentencia. No es solamente pedirlo, no es solamente hacerla, es el trabajo como personas, funcionarias judiciales y juzgadoras de cómo incorporarlo y darle un valor esencial, como se quiera, como se fundamente, para decir que no lleva razón o que sí lleva razón, pero integrarlo como parte del proceso judicial, que es lo que de repente nos ha costado, ¿verdad? Entonces, habían discusiones sobre por qué yo le tengo que hacer caso a un peritaje cultural si yo soy la jueza, ¿verdad? Pero ¿quién me dice a mí que eso está bien hecho, ¿verdad? Porque también nos resistimos al cambio de reconocer una justicia intercultural. Y cuando la reconocemos, eso implica también un cambio de mentalidad, un cambio que se justifica con una gran cantidad de normas, pero que pasa por algo que está primero que las normas, que es la sensibilidad de quién tengo al frente y de que esa persona tiene condiciones personales, familiares, sociales y culturales diferentes. Y que cuando yo hago un análisis de contexto, ¿verdad? Que es lo que yo llamo un análisis interseccional previo a un peritaje cultural, ¿verdad? Puedo decir, o darle un valor esencial o no a esa pericia, pero señalando por qué. No señalando porque no me gusta, no diciendo que no es funcional o que dónde lo justifico o porque tengo que hacerle caso, ¿verdad? Entonces, no ha sido fácil la incorporación de las pericias, como ustedes les quieran llamar, ¿verdad? Pericias para pueblos indígenas, pericias culturales, porque ha habido una resistencia importante. Resistencia, lo voy a decir, que se sigue manteniendo en la fiscalía, por ejemplo, cuando la defensa pide, y lo primero que nos dicen es que se rechaza, normalmente en un porcentaje de un 95% no lo rechazan, hay que pedírselos al juez penal porque no les interesa. Yo creo que el principio de objetividad es para buscar lo que hay a favor y lo que hay en contra. Creo que ese principio se tiene que sostener en un proceso judicial. Y yo respeto porque cada uno tiene una posición diferente en un proceso, pero siempre cuando nos dicen que no a una pericia de este tipo, y dicho sea de paso, al no tener personas en el Poder Judicial aún, antropólogas, sociólogas, indígenas, que puedan realizar las pericias, pues sale caro. Pero creo que así como se hizo primero un departamento de trabajo social y psicología, que era chiquitito y era solo para ciertas víctimas, em, y se ha ido ampliando y se le han dado competencias, eso mismo va a pasar, por lo menos eso es lo que yo creo y en lo que confío, con un departamento que exista para pericias culturales. Y, por ejemplo, la experiencia de Colombia, en la que hay un grupo de personas indígenas que son asesores de los magistrados en la Sala Constitucional colombiana y asesoran a los magistrados para la resolución de los procesos con indígenas. Digamos que para mí eso sería ya maximizar, digamos, cualquier posibilidad, digamos, ¿verdad? Eh,
de cómo hacer y cómo trabajar, ¿verdad? Vi que alguien puso en el chat que si podía ampliar el concepto de pericias, porque vamos a decir que pues el peritaje cultural, entonces una cosa más técnica, ¿verdad? Es un medio de prueba, que eso es muy importante. Y como medio de prueba tiene un valor, ¿verdad? Que sirve, ahorita veo porque vamos a ver quién puso esto. Es un medio de prueba que sirve como puente entre la forma de entender la realidad de lo que ocurre y se interpreta en el Poder Judicial y por la persona indígena en un proceso judicial. Vamos a revisar este concepto. Es un medio de prueba, ¿ok? Lo que me da o lo que me establece a nivel de legalidad, el valor, la admisión de la misma y la incorporación en el proceso penal o en el proceso judicial en términos generales, ¿verdad? Que sirve como un puente entre la forma de entender la realidad de lo que ocurre y se interpreta ¿dónde? En el Poder Judicial y por parte de la persona indígena en un proceso judicial. Ok, este peritaje cultural en realidad es para que los funcionarios o las funcionarias judiciales o las personas funcionarias judiciales podamos entender esta otra realidad, ¿verdad? Y la persona indígena pueda también en este puente, donde un puente no solamente pasamos a la derecha, sino pasamos a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Por eso es un puente. En este puente, la persona indígena también entienda lo que pasa en un proceso judicial y por qué se le está juzgando, ¿verdad? Porque a veces cuando la gente habla, por ejemplo, de intérpretes, dice, es que el indígena ocupa un intérprete. No, no, esto es un error. El indígena no ocupa un intérprete. O sea, todos ocupamos un intérprete. El indígena para entender lo que dice el juez, el fiscal, el defensor, en el caso de un proceso penal, o el juez y sus abogados en un proceso de otro tipo. Y el juez o los demás personas, funcionarios judiciales, para entender lo que está diciendo esa persona. Porque esa persona es la persona usuaria. Si no la entendemos, entonces en realidad no hay justicia. Entonces creo que hay que cambiar la mirada. El intérprete no es para el usuario. El intérprete también es para nosotros. Es para garantizar la justicia, es para garantizar la legalidad de un proceso, es para garantizar que estamos entendiendo. Vean cómo todo se va uniendo en este puente que justamente se requiere. Yo propongo en un documento que ahora les va a facilitar el compañero, que hice es un documentito pequeñito sobre peritajes, que digamos, lo que se quiere es entender las razones por las que se juzga a una persona indígena desde la otredad. Bueno, y es que cuando hablamos de otredad, y ya se me acaba el tiempo, ¿verdad? Es que del Poder Judicial siempre hemos hablado desde la teoría de los otros, ¿verdad? O sea, nosotros somos el Poder Judicial y los otros son los imputados, los otros son las víctimas, los otros son los indígenas, los otros son los habitantes de la calle, los otros son otros, que no somos nosotros, ¿verdad? Contrario a esa teoría de la autoridad con la que se ha manejado y viene desde el colonialismo, ¿verdad? Y que se ha manejado el Poder Judicial lastimosamente desde hace mucho, mucho tiempo y ha estado por, pues, cambiar, ¿verdad? Desde la teoría de los derechos humanos, lo que establezco es que no hay otros, ¿verdad? Sino justamente todos somos nosotros, somos un solo aparato, ¿verdad? Y tenemos que entender, ¿verdad? Que se requiere una visión interdisciplinaria para justamente poder, en el marco cultural indígena, saber cuáles herramientas son las adecuadas para contextualizar una realidad cultural y social que nos rodea a todos, y por eso es que lo vemos diferente, ¿verdad? Y que esa realidad social y cultural que nos rodea tiene que ser reconocida por la Administración de Justicia formal para poder llegar justamente a una adecuada justicia. Más o menos por ahí anda el tema de cómo se puede ver
un peritaje cultural. A mí me encanta citar a Botero, que es una antropóloga, una de las primeras antropólogas en Colombia, que hizo una pericia antropológica en la cárcel. Como parte de sus clases, ella llevaba a los estudiantes a la cárcel. Entonces, estando en la cárcel y están entrevistando a alguien, un indígena, entonces dice que es que él está preso porque mató a su papá, pero que él no entiende por qué. Entonces, que, que su papá no está muerto. ¿Cómo no está muerto? Me dice, no, vea, es el que me trae la comida todos los días. Y es por el que yo estoy condenado porque lo maté, pero yo no lo maté. De repente, el no tener intérprete, de repente, el no tener un peritaje cultural, de repente, la interpretación de lo que es un parricidio en, en una u otra legislación, o que es el papá, podía haber cambiado la calificación jurídica, o podía haber hecho que esos hechos ni siquiera fueran delito. Pero de repente, eso no se planteó y ese muchacho estaba condenado por la muerte de su papá, quien era el que le traía comida todos los días. Entonces veamos cómo, digamos, a veces no es como tan sencillo. Pero bueno, hay un fundamento jurídico para todas estas pericias, ¿verdad? Y el convenio 169, sin lugar a ninguna duda, pues establece las normas generales de una pericia, la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, la Declaración Americana sobre pueblos indígenas y las reglas de Brasilia, ¿verdad? Recientemente, o más recientemente, este, modificadas. La Ley de Acceso a la Justicia establece efectivamente un artículo, ¿verdad? Específico para las pericias, habla de pericias antropológicas y pericias culturales, y habla un poco sobre el tema que nos señaló, el tema de las privacidades, de la privacidad de las pericias, que es todo un tema y no es tan sencillo. En este se está pues reglamentando, haciendo un documento en realidad, para establecer en el Poder Judicial, si es el digesto el que va a llevar estas pericias, quiénes van a tener acceso, ¿verdad? A qué tanto van a tener, si se le van a eliminar los datos. Yo, por ejemplo, en mi criterio personal, considero que las pericias culturales y las pericias antropológicas deben ser de conocimiento de la gente, por supuesto con la privacidad de los datos, porque de repente son muy caras y de repente lo mismo que está pasando hoy aquí se va a repetir en un año en la misma comunidad, pero con diferentes actores y con el mismo pueblo. De repente, no siempre, por supuesto, porque cada pericia implicaría ser para cada caso. Lo que sucede es que podrían haber pericias que podrían, y yo no estoy diciendo que en todos los casos, ser utilizados en otros procesos. Ok, le voy a decir como cuál, por ejemplo. Se pidió una pericia para una causa que está aún activa en Salitre, donde se pidió un peritaje multidisciplinario en un proceso judicial penal. Sin embargo, si esa pericia se hace en los términos en los que se pidió, que fue ordenado también, ha habido algunos inconvenientes con el tema presupuestario, podría tener una repercusión, una importancia y una utilidad en procesos agrarios, en procesos civiles, incluso para la resolución de los problemas de tierras y territorios a nivel del Ejecutivo. Así y con esa gran importancia. Porque hay algunas cosas, o sea, vamos a ver, los peritajes culturales se piden por un tema cultural, no de Ligia Jiménez, sino de la cultura que se establece y por la que se da esta situación, ¿verdad? Que sí, está involucrada Ligia Jiménez, pero hay una cosa que va más allá de. Entonces, esta misma situación cultural podría estar justamente o para otras personas. Entonces, yo lo que digo es que siendo tan caras, por supuesto, con la reserva de datos correspondientes, ¿verdad? Podría de repente ser de utilidad en otros procesos judiciales. Es todo un tema, no es un tema que es un tema fácil de resolver,
pero creo que es un tema que está en la palestra, digamos, ¿verdad? Y que justamente implica la necesidad de, pues, revisar. El convenio 169 en el artículo 12 establece que el Estado tiene que resolver o tiene que tomar las medidas para que los diferentes pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procesos legales. Ahí o de ahí se puede derivar. La Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas del 2007, en su artículo 40, justamente establece que las decisiones que se tomen tendrán que tener en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos. De ahí se deriva también ese peritaje cultural. La Declaración Americana, que a mí me encanta la Declaración Americana porque me parece que viene a retomar una serie de características para los pueblos indígenas de todo el continente americano, nos dice en su artículo segundo que los estados reconocen y respetan el carácter pluricultural y multilingüe de los pueblos indígenas, quienes forman parte integral de las sociedades. En su artículo 14 nos establece también que los estados, en conjunto con los pueblos indígenas, realizarán esfuerzos para que dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en sus propias lenguas, en procesos administrativos, políticos, judiciales, facilitándoles, si fuera necesario, intérpretes u otros medios necesarios. Y así, además, la Declaración Universal de UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001, la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas de la ONU en 1992, por supuesto que la Agenda 2030, ¿verdad? Los Objetivos de Desarrollo, en su artículo 16, ¿verdad? Las reglas de Brasilia, justamente bueno, que fueron aprobadas en el 2018 y que fueron retomadas en el 2018 también, el 2008 y en el 2018, ¿verdad? En la regla 9, ¿verdad? Nos establece quiénes son las personas en condición, yo llamaría en situación de vulnerabilidad, o también un concepto que usa mucho la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Personas vulnerabilizadas. ¿Vulnerabilizadas por quién? Por otras personas o por otras instituciones, ¿verdad? Que son todos temas muy interesantes de valorar cuando tocamos estas situaciones. La regla 9 establece justamente la necesidad de ser respetuoso con los idiomas y tradiciones culturales. El artículo 41 establece que, y esto me encanta, se destaca la importancia de la constitución y actuación de equipos multidisciplinarios integrados por personas profesionales de las diferentes áreas, así como la elaboración de protocolos de actuación conjunta para mejorar la respuesta del sistema judicial ante la demanda de justicia en personas en condición de vulnerabilidad. Ve que hablamos de equipos multidisciplinarios, ¿verdad? La regla 48 y 49, ¿verdad? Que nos establece justamente que hay que estimular las formas propias de justicia. Aquí también, entre otro tanto, entra el tema de la justicia restaurativa, por supuesto, ¿verdad? Que la justicia estatal debe establecer los medios de administración de justicia tradicionales de las comunidades mencionadas basadas en el respeto mutuo. Y la regla 49 que establece de forma específica los temas relativos al peritaje cultural y o antropológico y a expresarse en el propio idioma. Como lo dije, pues estas pericias se derivan sin lugar a dudas del artículo 1 de la Constitución Política, del artículo 339 del Código Procesal Penal, del artículo 7 de la Ley de Acceso a la Justicia, donde y del artículo 8 que dice, el juez deberá, vean qué dice el juez, y yo aquí, para todos los juzgadores que están aquí, el juez, bueno, debería decir la persona juzgadora, pero bueno, dice, el juez deberá solicitar peritajes culturales en aquellos procesos judiciales que requieran un peritaje especial de las costumbres, las tradiciones y los conceptos normativos de los pueblos indígenas. Vean que podría ser incluso
sin ser solicitado por la defensa, o en los casos de penales por la fiscalía. Podría ser de oficio que la persona juzgadora saber para poder resolver, pida un peritaje cultural. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que existen y para qué sirven, y que no solo los puede hacer un antropólogo, sino que los puede hacer un antropólogo, un sociólogo, un indígena, un ingeniero, un historiador. Todo va a depender del tema que necesitemos, ¿verdad? El Código Procesal Civil, por ejemplo, de forma general, nos establece o se puede derivar el tema de las pericias en su artículo 44.1 y 44.5. Por supuesto que la circular 1009, y nos dice Melissa, incluso sobre medio ambiente, claro, por supuesto. De hecho, el medio ambiente está muy de moda, ¿verdad? El tema de las pericias, el tema de los pescadores, el tema de los cazadores, ¿verdad? Que entonces hubo una en Bribri donde habían cazado una osita perezosa que además estaba embarazada, ¿verdad? Entonces se determinó mediante un peritaje cultural, digamos, bueno, uno, los indígenas no cazan animales embarazados, pero no, en este caso estaba muy alto y no tenía. Dos, la gente era súper pobre. Y también hay un tema aquí que no es nada sencillo, que es dónde los hemos colocado, ¿verdad? Que era una familia compuesta, ¿verdad? Era una familia muy grande, que necesitaban comer. Al final se terminó dictando un sobreseimiento definitivo, pero hay temas, digamos, muy importantes, ¿verdad? Sobre todo cuando en algunas oportunidades entra la Procuraduría General de la República con unas multas o unos montos impagables, ¿verdad? Recordemos que el valor del dinero no es lo mismo para las personas indígenas que para las no indígenas. Y eso es un tema que siempre va a tener que quedarse ahí. Y esto tiene que ver con un tema penal, con un tema civil. El valor del dinero no es lo mismo. Las monedas no significan lo mismo en un lugar o en otro. Y la forma de intercambio es diferente. Pero nos ha costado mucho aprender eso, ¿verdad? La circular 1009, que ha sido reiterada en muchas oportunidades y que incluso en el 2022 tuvo una reforma importante, establece justamente las reglas prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las poblaciones indígenas, y en su punto 11 dice el respeto a la diversidad cultural, obligación, vean que no dice que si quieren, obligación del peritaje antropológico y cultural, ¿verdad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que en diferentes casos, ¿verdad? Ha utilizado pericias culturales. Y es que entonces vamos a ver, si la Corte Interamericana utiliza pericias cuando lo requiere, ¿por qué el Poder Judicial no lo va a hacer? Si el principal órgano o la principal dependencia, ¿verdad? Para dictar resoluciones que tienen que ver con derechos humanos, echa mano a estos elementos de prueba. ¿Por qué el Poder Judicial no podría hacerlo? Al contrario, es un indicativo de que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, el caso Escué Zapata versus Colombia, el caso Yaqui Axa versus Paraguay, el caso Yarse y otros versus Colombia, por poner uno de muchos ejemplos. Esto se les va ahora a entregar para que ustedes, si lo tienen a bien, pues les echen un ojo, y si no, pues está bien. Pero que ustedes sepan que existe ahí, que ahí está, digamos, ¿verdad? Que yo creo que es lo más importante, el tema de que pueden haber estudios y que estos estudios son interdisciplinarios, ¿verdad? Y es que vean, cuando revisamos incluso la ley de penal, bueno, toda la normativa nacional referida a peritajes culturales, ¿verdad? Alguna de forma específica, pero casi ninguna, solamente la ley de acceso, que en todo caso es para todo tipo de procesos judiciales. Vemos que este tipo de pericias no tiene apelación, ¿verdad? Lo que tiene es adición o aclaración, o en su defecto pedir otro.
Entonces a mí me parece sumamente importante cuando uno hace una valoración de contexto e interseccional sobre si esa pericia implica el conocimiento de una sola persona, que puede ser trabajadora social o puede ser antropóloga, o como ya les dije, puede ser cualquier otra persona que tenga un conocimiento, por supuesto, entre ellos las personas indígenas, em, sirve de peso y contrapeso, porque resulta que, como yo sé que mi peritaje no tiene nada, entonces, uno, la persona que lo conoce tiene que saber para poder pedir una adición o aclaración. Dos, si no hay otra persona funcionaria u otra persona especialista que haga una pericia, ¿verdad? Se supone que lo que yo digo es lo que es, pero cuando hay varias, uno, me refiero, o la persona perita, tiene que tener más cuidado con lo que escribe, ¿verdad? Con lo que investiga. Y algo básico, las pericias no se hacen desde el escritorio, ¿verdad? Porque para eso me siento yo y busco en internet, ¿verdad? Las pericias se hacen con trabajos de campo, ¿verdad? Porque a mí este tema de que las pericias se hagan desde el escritorio, no. Podría ser que lo que yo esté mandando sea una consulta o podría ser una opinión, pero eso no es una pericia, ¿verdad? En el documento que les estamos facilitando y que les va a facilitar el compañero, pues ahí dice cuáles son los artículos en cada uno de la normativa nacional, más o menos, que establece cómo se puede hacer una pericia, cómo debe preguntarse, qué experticia tiene que tener la persona que realiza esa pericia, ¿verdad? Em, mm, el tema de las diligencias de campo. Yo siempre pido, y a mí eso me parece un tema, digamos, que yo no sé qué pensarán los peritos, si alguno está acá, me parece que sí, sobre una reunión previa al peritaje, donde me digan, no, vea, es que usted lo que pidió aquí excede nuestra capacidad de investigación, porque esto es para una tesis de grado, y nosotros tenemos un peritaje y lo podemos hacer en 15 días, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Cómo las van a hacer, si necesitan intérprete o no, si van a entrevistar a una persona que tiene derecho a abstención, entonces que la persona y la defensora, en el caso que sea la defensa, lo pueda pedir. ¿Hasta cuándo puedo pedir una pericia? Una pericia se puede pedir en cualquier etapa del proceso, que puede ser en etapa intermedia, bueno, dependiendo del tipo de proceso, claro, en etapa intermedia, en etapa preparatoria, incluso. Yo he solicitado ante la sala tercera para procedimientos de revisión de sentencia. Tengo que decir que en pocos me han dado pelota, ¿verdad? Solo en uno sí. Pero bueno, digamos que es parte, digamos, de lo que tenemos que saber. La pericia cultural, antropológica, o como ustedes le quieran decir, digamos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué? Ok, voy a darles como una listilla de cosas. Para encontrar formas de resolver conflictos con pertinencia cultural. Para establecer posibles formas de resarcimiento. Para definir aspectos civiles de restitución. Para aplicar la metodología de justicia restaurativa, con perspectiva cultural, por supuesto. Para pedir medidas alternas con perspectiva cultural. Para solicitar sentencias absolutorias cuando corresponda o sobreseimientos definitivos. En penal, por ejemplo, para pedir procedimientos abreviados con disminución del tercio cuando no sea meritorio una sentencia de sobreseimiento o una absolutoria. Para determinar, por ejemplo, a partir del respeto al pluralismo jurídico, una excepción de cosa juzgada. Eso es muy, muy interesante, por ejemplo, en los procesos agrarios, ¿verdad? Para justificar montos de sanciones, atenuación, exclusión o para solicitar sanciones diferentes, ¿verdad? O en penal, pues para ver el tema de la tipicidad por error de tipo, la antijudicialidad por una causa de justificación o la culpabilidad por un error de prohibición culturalmente condicionado. Antes se creía que, equivocadamente a mi criterio también, que el peritaje cultural únicamente era para penal y era para alegar un error de prohibición culturalmente condicionado. Incluso se empezó solicitando
porque la persona indígena era tontita o tenía un problema psiquiátrico, ¿verdad? Cosa que no es claramente cierta, ¿verdad? Y que fue, por supuesto, un error en la mirada y en la forma en la que se estaban haciendo las cosas. Creo que eso ha ido mejorando con el paso del tiempo, ¿verdad? La forma en la que pedimos, la forma en la que se hace y la forma, sobre todo, en la que se tienen que interpretar las pericias, los procesos judiciales. Hay un tema básico, ¿verdad? Del que, por supuesto, se deriva eh, una pericia, ¿verdad? Que es el principio de igualdad y no discriminación, ¿verdad? El principio de justicia intercultural. Yo creo que los principios en derecho se nos han ido olvidando y fueron una conquista en 1789, que yo creo que cada vez hay que más bien tener más claros cuando se va a pedir algo o a resolver algo. Por un tema de tiempo, porque podría yo hablar horas de esto, ¿verdad? Eh, pues lo voy a dejar hasta acá, pero si ustedes quieren que conversemos, todavía tenemos unos minutos, podemos conversar un poquito, sobre esto. Aquí veo que una compañera nos dice lo siguiente. Gabriela Castro. Doña Ligia, fue una experiencia retadora para la suscrita y para el antropólogo. Ay, Gabriela, me encantaría escucharte de tu experiencia. Me imagino, bueno, sí, que usted fue la trabajadora social que hizo esto. Y además, yo creo que sería muy enriquecedor para todos los que formamos parte de este grupo que nos cuente qué significó eso. Bueno, usted tenía un gran conocimiento y no solamente por eso la escogió la jefatura de trabajo social, sino porque era la única trabajadora social del Poder Judicial de 2010 que estaba trabajando con pueblos indígenas y que tenía una relación directa. Y vean que ella trabajaba con Cabécares en Turrialba y le pidieron que fuera a hacer la pericia en, em, en Salitre, bueno, en Cabagra, ¿verdad? En otro lugar totalmente diferente. Entonces, más bien tal vez yo la invitaría a que usted nos cuente desde su experiencia qué significó hacer esto, digamos, y qué trascendencia podría tener, porque no sé si ha hecho otros de este tipo desde su trabajo, ¿verdad? Como una pericia cultural multidisciplinaria, porque además no solamente fue la primera, sino fue la primera multidisciplinaria para materia penal en el Poder Judicial. Le pedimos entonces a la licenciada Gabriela Castro Escalante que por favor proceda a encender su cámara y en un breve espacio de 5 minutos pueda brindarnos esta experiencia que nos comenta. Ok, ¿me escuchan? Casi no. Un poco bajo, licenciada. Vamos a ver. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí. Ok, vamos a ver la cámara. Bueno, muy buenos días. Bueno, Yo hoy me encuentro de teletrabajo. Me apasiona realmente el tema de lo indígena, ¿verdad? La pertinencia cultural en el trabajo desde nuestras trincheras, desde nuestras oficinas. La experiencia fue, bueno, la primera, muy retadora, porque como lo dice doña Ligia, yo trabajo en Turrialba, para entonces ya tenía más de 15 años de trabajar para el Poder Judicial y, y bueno, la supervisora que en ese momento era doña Débora, sabía que a mí el tema indígena me apasiona, me gusta mucho. Eh, Nos trasladamos, Boyan y yo, estuvimos semana y media en el campo porque algo que usted mencionó, doña Ligia, es cierto, uno no puede hacer un peritaje desde un escritorio. Usted tiene que definitivamente estar en contacto con las personas, de previo conocer, leer mucho sobre digamos, el pueblo al que se va a conocer, saber a quiénes debemos dirigirnos, saber cómo nos tenemos que comportar y respetar siempre, hacerles ver que somos observadores, que no venimos tampoco a imponer, sino más bien venimos a conocer.
realmente algo que de la experiencia, y creo que eventualmente fue muy, muy importante, y lo anoté ahí en el comentario, era que la necesidad de delimitar el objeto de estudio, ¿verdad? Que la autoridad judicial, los jueces, las juezas o los fiscales, los defensores siempre tengan muy claro qué es lo que se quiere investigar, porque las experticias con pertinencia cultural abarcan muchos temas, y cuando ya se está en el campo, aunque uno sabía, digamos, que fue por un homicidio, había tanto de por medio, tanto tan propio de esa cultura, había que reconocer que no cualquiera podía ser una fuente de información. Hubo que llegar hasta personas reconocidas del pueblo, ¿verdad? De consejos que nosotros conocíamos como consejos de ancianos, que son figuras muy respetables, las autoridades de determinado pueblo indígena, en los procesos de aculturación, tener esa visión objetiva que desde el principio, pues a Boyan, que lo recuerdo con mucho cariño, de él aprendí muchísimo porque él es antropólogo, y como lo dijo usted ahora, ¿verdad? Esta visión multidisciplinaria nos permitió acoplarnos. En su momento, la psicóloga no pudo integrarse porque los indígenas desde el principio dijeron que no aceptaban, ¿verdad? A las colegas por una razón, no existían y no existen instrumentos psicológicos aplicables a personas indígenas. No los comprendían, entonces les daba como, esa figura les dio mucho temor. Y bueno, se les respetó desde ese principio, solo nos permitieron a Boyan y a mí ingresar, conocer. Había información que incluso nos pidieron no publicar porque era muy, muy de ellos, entonces había que tener como esa siempre comunicación constante con jefaturas para ver la pertinencia de lo que habíamos recopilado en ese proceso. Yo agradezco de verdad la confianza y la oportunidad que me dieron, porque a partir de ahí para mí ha sido todo un reto. Cada vez que debo hacer un dictamen en zona indígena, hay que leer, hay que estudiar, hay que entender, y principalmente hay que promocionar muchísimo la defensa de sus derechos. Tener muy claro, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el área de nosotros que trabajamos con los cabecares, los derechos de ellos, el avance que han tenido en la aceptación de nuestra intromisión en sus territorios, pues ha hecho realmente pues más accesible. No hemos tenido experiencias negativas. Sí, el avance que hemos tenido en Turrialba, por ejemplo, hoy por hoy tenemos una compañera técnica judicial que es indígena cabecar, que nos brinda la colaboración en lo que es las traducciones, y eso ha sido pues increíble para el Poder Judicial, la experiencia de la compañera, el ahorro, porque la tenemos dentro, que ha resultado hasta a veces, esta pobre no da abasto, pero ya son pasos gigantes, para mí pasos gigantes, el hecho de tenerla tan cercana y saber que persona indígena que llega a los tribunales de justicia de Turrialba se le da un trato prioritario y tiene su intérprete. Entonces ya aquí esto del acceso a justicia con pertinencia cultural es paso a paso, y creo que vamos a lo seguro. Muchísimas gracias, doña Gabriela. Su experiencia siempre va a ser muy enriquecedora, porque creo que nos da la imagen de que los cambios se pueden, y que así como no sabíamos nada, y estoy segura que si usted tiene que hacer uno ahora, lo va a hacer diferente, porque usted dijo, bueno, aprendí de mis errores, como todos hemos aprendido, ¿verdad? Esto Claro. que dice doña Gabriela sobre Selenia Reyes, que es la compañera intérprete, es muy importante. En realidad, el puesto de ella, esto hay que decirlo también, no es ni siquiera de intérprete, porque si fuera intérprete tendrían que tener otro, yo creo que otro pago, ¿verdad? También, ¿verdad? Ella trabaja como auxiliar judicial haciendo un trabajo maravilloso de intérprete. Creo que ha identificado, o se ha identificado, me parece,
que se requieren más intérpretes en Turrialba. Turrialba no solamente ha sido pionero en esto, sino también en el tema de la rotulación en idioma cabecar, ¿verdad? Rotulación que ahorita se ha, con un proyecto que se ha diseñado, artes gráficas, la dirección jurídica, ha participado doña Damaris, a su Comisión de Pueblos Indígenas. Es un proyecto también en este tema de este diálogo intercultural o esta necesidad, ¿verdad? En Bribri y en Limón ya se hicieron, ahora sigue Batán, luego a ir los Malecus, Guatuso, Buenos Aires, Golfito, Corredores, Cotobruz, Osa. Entonces yo creo que son pasitos, 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 que yo, claro que quisiera que fueran más rápidos, claro que quisiera que el tema de la jurisdicción indígena caminara, claro que quisiera que esa política judicial saliera, y todo va, ve que ahorita Melissa nos va a compartir su experiencia, yo creo que todo va a un paso, ¿verdad? Pero bueno, todo va. El tema de los peritajes, yo, para todos los que estamos al día de hoy, yo los insto, no solamente que los pidamos, sino que los hagamos, los revisemos y los incorporemos en nuestros procesos judiciales. Porque de repente a lo lejos yo creo que sí hay mucha gente que está mal juzgada y estoy totalmente segura de lo que estoy diciendo, porque he presentado revisiones de esto y además he revisado los procesos. Está mal juzgada porque creímos que lo estábamos haciendo bien en su momento, pero faltó ese puente de entendimiento para poder garantizar un verdadero acceso a la justicia y para poder garantizar mediante un peritaje que lo que se estaba resolviendo tuviera una pertinencia cultural. Gracias. Bueno, creo que hay alguien con la mano levantada. Muchas gracias, doña Ligia. Tenemos una mano levantada de don Jorge Pérez Corrales. Don Jorge, si gusta, por favor, su participación brevemente en un espacio de máximo 2 minutos para poder continuar con la siguiente persona expositora. Adelante, don Jorge. Gracias. Y disculpen que no se escucha bien, perdón. Sí, señor, sí se escucha bien. Ok, disculpe la cámara porque ahorita tuve que prestar la mía. Estoy acá en la institución, igual colaboro con don Álvaro acá. Mire, eso es una preocupación más que todo y a ver si entra en este contexto. Muy bien, toda la involucrar a los pueblos indígenas, darle oportunidades y demás, pero ahora que escuché a la compañera de Turrialba, me duele mucho porque en Turrialba, ok, andan las personas indígenas ahí ya con una tarjeta del banco y demás, cero conocimiento en la utilización de la tarjeta. Tienen que pedir a una persona que les ayude. Esto me preocupa un montón a mí porque, bueno, yo estuve ahí y digo yo, ok, yo soy una persona consciente, no voy a hacerle ningún daño, pero estas personas, ¿por qué están recibiendo? ¿Cómo se les da una tarjeta del banco por un trabajo que ejercen? Está bien, pero cero conocimiento. O sea, yo sé que el tema es un poquito fuera de, pero también este peritaje, o sea, ayudarles a ellos en esta situación, porque a mí me preocupa mucho ver estas personas con su efectivo por el trabajo que realizaron y demás en una tarjeta y no tienen un conocimiento, cómo el banco no les ayuda en esta situación. ¿Cómo podríamos intervenir nosotros en una situación de esta? Gracias. Gracias, don Jorge. Más bien, claro, vamos a ver, de repente yo me refería a algo que se llama la victimización que hacen las mismas instituciones junto con la gente. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Que estamos victimizando a una persona y de repente puede ser víctima de una estafa, de un robo, de una agresión, ¿verdad? A partir de esto que usted está diciendo, ¿verdad? Efectivamente, las diferentes instituciones, y no solamente el Poder Judicial, sino me refiero a las entidades estatales y privadas, cooperativas, bancos, antes lo mencioné, ¿verdad? El INDER, el Ministerio de Justicia. No hemos invertido ni el tiempo, ni el conocimiento, ni el proceso de enseñanza y yo diría facilitación de la información, que es como yo le llamaría, porque creo que es eso, digamos, ¿verdad? Si yo brindo una información adecuada de manera intercultural, pues claramente un indígena, pues, como cualquier otra persona, ¿verdad?
va a entender cómo utilizarlo. Pero si usted me da a mí una tarjeta y yo nunca he usado una tarjeta y nadie se toma la molestia, efectivamente, como usted bien lo dice, don Jorge, de explicarle cómo funciona, pues efectivamente le van a pedir el favor a alguien y ese favor de esa persona lo que va a hacer es que se puede dejar la platita del señor, ¿verdad? Pero creo que esto también pasa por un tema, digamos, de la disposición que tienen que tener las instituciones y las personas para la colaboración con otras personas. Yo voy a decir algo terrible. Yo, por ejemplo, cuando entré al Poder Judicial y ya tenía como 22 años, yo soy de zona rural, yo no tenía tarjeta. Y cuando me dieron la tarjeta, yo le dije a una compañera, ¿usted puede ir conmigo? O sea, todo el mundo se reía de mí, de que yo no sabía cómo utilizar la tarjeta del Banco Popular. Y tuvo que ir conmigo 2 veces, ¿verdad? Porque yo, o sea, no sabía ni cómo meterla, ni a dónde meterla, ni cómo marcar. De repente eso lo traslado, ¿verdad? Eso que yo era una persona que estudiaba Derecho y todo, pero yo nunca había tenido una relación. Es más, yo soy de Sarchí, en Sarchí ni siquiera habían cajeros automáticos, para que ustedes tengan una idea. Entonces, ¿cómo? El tema del que hablé antes, que era el tema contextual, interseccional, hace que sus vivencias se puedan interpretar en procesos judiciales. Por poner un ejemplo, en Sarchí, el banco decía, un rótulo así grandote, hace muchos años, no le cambie cheques a nadie, usted puede verse como en un delito. ¿Por qué? Porque la gente que no tenía la malicia de que los podían estafar diciéndoles que fueran a cambiar cheques, había un montón de estafas por cheques, porque de uno, es que se me perdió la cédula, entonces uno iba y se lo cambiaba sin ninguna maldad. Y es que es esto, digamos, al no tener un contexto, lo que necesitamos es, como usted bien lo dice, don Jorge, que nos expliquen cuáles son las situaciones, que nos expliquen cómo funcionan. Y yo creo que, bueno, aquí lo estamos hablando porque es indígena, pero esto pasa porque somos indígenas o no, pero porque no tenemos el conocimiento para aplicar, en este caso, un tema técnico, tecnológico, digamos, ¿verdad? De cómo meter o no una tarjeta de crédito o de débito, en este caso, ¿verdad? Es más, probablemente ni siquiera entiendan que es una tarjeta de una palabra tan complicada como débito, ¿verdad? Además, si son cabecar y de repente los cabecars son de las personas que más hablan su idioma materno, ¿verdad? Y una palabra débito suena como rara, ¿verdad? Así como que hay que dar una explicación que va más allá. Entonces, por eso les decía, los peritajes culturales no son exclusivos de indígenas, en este caso los estamos hablando para indígenas, sino para entender realidades, que parecieran fáciles desde el Poder Judicial, pero para las personas usuarias, ¿verdad? Difíciles porque nuestros contextos siempre van a ser diferentes de la manera personal, familiar, social, cultural, y qué dicha que son diferentes. Solo que el Poder Judicial tiene que tener ese respeto a esa diferencia. Muchas gracias. Agradecemos a don Jorge por su consulta y su comentario. Agradecemos también a doña Ligia. Muchas gracias por esta exposición que nos ha brindado muy completa. Nos ha ampliado también el horizonte en cuanto a estos temas de peritajes culturales. Y efectivamente nos deja clara la importancia de construir ese puente que una estas dos culturas, estas dos poblaciones. Entonces, yo le agradezco, doña Ligia, por este espacio que nos ha brindado a la Escuela Judicial y a las personas participantes.